los chips energéticos que colocan a las víctimas en sus campos energéticos para reprogramar sus comportamientos y que facilitan la absorción energética. Estos chips bioplasmáticos están provistos de inteligencia. Son entidades atrapadas en forma de cápsula energética o lapas que se pegan al cuerpo energético de las víctimas. Es así como las veo. No tienen forma físicamente humanoide, sino que son casi indetectables. Es una maniobra más de las entidades arcónticas para facilitar la parasitación y para evitar ser detectadas fácilmente. Hay que tener muy agudizada la visión extradimensional para detectar todo esto, ejercitar mucho esta facultad. Yo lo desarrollé naturalmente en un principio, pero con el tiempo lo he ido perfeccionando mediante ejercicios. Ejercicios que ayudan a la detección de estas entidades. Los chips energéticos además poseen información encapsulada que transfieren a quien es parasitado. Además sirven como tecnología de rastreo de la víctima, al igual que los chips biológicos, y van registrando automáticamente todo lo que realizan a diario. Incluso sirven como remodeladores de ondas cerebrales, sí. Estos chips inducen a estados de conciencia seleccionados por quienes los controlan. Son de las formas de parasitaje más peligrosas que existen. Pueden inducir a una persona a un estado de somnolencia profunda para operar a través de los sueños, introduciéndolos en experiencias vívidas muy reales, que hacen que se comporten de una forma u otra, según lo que deseen los controladores interdimensionales. Por ejemplo, si quieren hacer que una víctima sienta terror o sienta deseos sexuales extremos o cualquier sentimiento que favorezca la parasitación y drenaje energético, lo introducirán en una realidad virtual creada a través de los recuerdos, vivencias de la víctima y deseos más profundos almacenados en la mente del chipeado. Estas entidades tienen la capacidad de crear dimensiones virtuales muy realistas para cada uno de nosotros. Esta creación de realidades paralelas es realizada mediante tecnología y mediante el poder mental de entidades que están en un grado elevado de evolución, pero orientada hacia la manipulación de las especies en proceso evolutivo, esto es, orientada hacia el mal. Es una mezcla de tecnología y de poder de manipulación energético dimensional. Es difícil de explicar, pero es así como actúan estas entidades a un nivel muy elevado y profundo, los cuales son difíciles de comprender por el ser humano que está profundamente manipulado y cegado. En esos grados de manipulación y creación de realidades dimensionales están involucrados varios tipos de entidades, tanto extraterrestres como extradimensionales. Trabajan al unísono en dichas operaciones de parasitaje y manipulación psíquica. En estas operaciones colaboran reptilianos y grises mayoritariamente junto a estas entidades extradimensionales, jerarcas de dimensiones paralelas, seres que se introducen en esta dimensión tridimensional, conocidos como los seres sombra, que aparecen durante la parálisis de sueño para drenar al humano y otros seres vivos a través del miedo al ser paralizados y despertados adrede para que los vean y sientan el terror ante tales presencias. Existe toda una maquinaria detrás de la parasitación energética de los seres vivos. Todo esto llega a un nivel impensable por el humano ordinario, que no ve más allá de la realidad que le muestran en su día a día. Televisión, diarios, mundo del entretenimiento, etc. Todo esto ha sido creado para ocultar realidades paralelas existentes en su entorno, para que no escape de ninguna de las maneras posibles. El mundo de las entidades parasitarias es muy complejo. Existen entidades que han estado encarnadas en este plano físico, personas fallecidas, que tenían adicciones cuando estaban en vida y que a su vez también estaban parasitadas, estas personas, para alimentar al parásito que llevaban adherido en su campo energético o aura. Hacían lo que esta entidad les ordenaba a nivel subconsciente. Eran esclavos MKUltra de estas entidades aún sin saberlo. Pero ¿cómo es posible esta parasitación y cuándo comienza esto? Cuando alguien tiene un golpe emocional o una debilidad de cualquier tipo, el campo energético que lo recubre se debilita, y es cuando estas entidades que merodean por los lugares lo detectan y se adhieren a esas personas. Es entonces cuando comienzan a enviarles las vibraciones y pensamientos que harán que se conviertan adictos a las sustancias que estas entidades, espíritus de personas fallecidas, que cuando estaban en vida también tenían: fumar, beber alcohol, drogas de todo tipo, incluso frecuentar ambientes de todo tipo, como por ejemplo religiosos, iglesias, cementerios, etc.
Una vez tuve el caso de una mujer que de un día para el otro se sentía atraída por ir al cementerio. Me decía que estaba ahí desde que se abría hasta que se cerraba el cementerio. Me explicaba que esa extraña adicción le vino de repente. Un día, estando en el entierro de un amigo suyo que había fallecido en un accidente de tráfico, tuvo un extraño sentimiento de relajación profunda. Se sentía mejor que en su casa, mejor que en el campo o la naturaleza. Es entonces cuando comenzó todo. Cuando llegó a su casa no podía ni dormir, ni podía ver la televisión tranquila, ni hacer sus quehaceres diarios, sin que le viniera a la mente la idea de ir al cementerio. Era una idea que la taladraba su mente sin cesar, la atormentaba a todas horas, tanto que no le dejaba ni dormir. Incluso cuando dormía, que era bien poco, tenía sueños relacionados con cementerios. Aquello estaba mermando su salud. Su forma de ser había cambiado, su humor había hecho un cambio de 360 grados. Estaba siempre enfadada, no aguantaba estar con gente. Cuando se reunía con amigos tenía que salir corriendo e ir a su casa. Se encerró en ella misma y para salir de ese bucle tenía que ir al cementerio, sentarse en un banco del cementerio y entonces se relajaba. El caso de esta mujer lo conocí a través de un amigo. Me llevó ante ella y después de haber detectado en su aura a 2 entidades parasitarias que la estaban atormentando, las paralicé por un tiempo. Dejé por un espacio de tiempo que no interfirieran en su mente y espíritu. Entonces ella comenzó a explicarme su trauma. Yo le expliqué que las causantes de esto eran 2 entidades, 2 espíritus de humanos desencarnados que la atraían hacia el lugar donde estaban atrapados y donde se alimentaban de su energía para poder seguir existiendo. Precisaban de su energía para poder revivir sus experiencias físicas y poder seguir a través de ellas saboreando los vicios en los cuales estaban metidos cuando estaban en el plano físico. Aunque no habían podido acabar de realizar esto último, lo estaban llevando a cabo, ya que cuando la mujer afectada estaba en su casa, en la intimidad, bebía compulsivamente, cosa que con anterioridad no había hecho nunca. Antes de eso no bebía alcohol, en cambio ahora se sentía atraída por la bebida, pero no por toda clase de alcohol, sino por una marca específica de un whisky. Tenía que ser esa marca, ya que aborrecía cualquier otra. Esto era debido a que una de las entidades que tenía adherida en vida había sido un alcohólico, al cual le encantaba el whisky de la marca que ella también estaba consumiendo. Entonces le dije a esta mujer que le iba a sacar estas entidades, pero para ello le tendría que realizar una especie de hipnosis para poder hablar con estas entidades. Ella accedió con un poco de temor, claro. Esa sensación de miedo se la estaban transfiriendo estas entidades para evitar su desparasitación. La puse en un estado relajado profundo y entonces pedí hablar con estas entidades. Les dije lo siguiente: me dirijo a quienes estéis alimentándoos de esta mujer, habladme a través de ella. Tras unos segundos la mujer comenzó a hacer gestos de dolor en su rostro y comenzó a sollozar. Y dijo lo siguiente: no podemos irnos, es algo más fuerte que nosotros. Entonces lo vi claramente. Estas entidades, estos espíritus, estaban siendo controlados por otro más fuerte. Una entidad que no era humana, que no había existido nunca en forma física humana, sino que pertenecía a otra realidad dimensional. ¿Quién os controla?, dije yo. ¿Quién os obliga a hacer esto? Responded en nombre de la luz. Entonces una voz gutural, como salida del infierno, surgió de la boca de la mujer y dijo lo siguiente: Humano, ¿crees que podrás expulsarnos? No nos iremos y si lo hacemos nos pegaremos a otra persona para alimentarnos. Sin hacerle caso, comencé a visualizar la conexión de la víctima con la fuente original. Al percibir la luz, la mujer comenzó a convulsionar. Tenía como una especie de ataque epiléptico. Mi amigo, que observaba todo esto, se asustó y me dijo que algo malo le estaba ocurriendo a la mujer, pero lo tranquilicé y le dije que era una maniobra más de estas entidades para evitar ser expulsadas. Y dije lo siguiente: en nombre de la luz, con el poder de la fuente original, yo os ordeno que dejéis en paz a esta mujer. Si no lo hacéis, seréis destruidos, fulminados con el poder de la luz. En ese momento la mujer paró de convulsionar y tras haber cambiado la expresión de su rostro, me dijo lo siguiente: nos vamos, gracias por habernos liberado del yugo de la entidad que nos retenía en el cuerpo de esta mujer. Y se fueron.
Volví a preguntar si había alguien más en el campo energético de la mujer y tras realizar un escaneo energético en ella, verifiqué la ausencia de entidades parasitarias. Entonces la traje de vuelta, abrió los ojos y se puso a llorar y a darme las gracias. Había sido liberada de las entidades que la atormentaban. Desde entonces lleva una vida tranquila y ya no pisa los cementerios, ni siquiera piensa en ellos. Su vida cambió por completo desde entonces. En ese exorcismo, porque es eso realmente de lo que se trata, descubrí que hay entidades arcónticas pertenecientes a otras dimensiones que utilizan a espíritus atrapados en el astral o dimensiones más cercanas a esta, como lapas, que realizan el trabajo sucio de absorción de energía que a su vez van repartiendo entre toda la mente colmena arconte.